Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta interesante mesa en la que conversaremos de datos y tecnología. Hubo un tiempo en el que se recopilaba una cantidad ingente de datos, tan enorme que se terminaba produciendo lo que venía a llamarse una polución de datos. De hecho, en muchos casos incluso ni siquiera se sabía qué hacer con tanta información. Afortunadamente, la tecnología, una vez más, se ha convertido en la aliada perfecta en este sentido, aportando información valiosa porque permite llegar al potencial cliente de una forma mucho más eficaz y eficiente y tejer así una relación directa con el consumidor. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa cultura de datos en una empresa? ¿Cómo se gestionan todos esos datos? Y, en definitiva, ¿cómo se llega a ser una data-driven company? ¿Y cómo es ese viaje para que en la toma de decisiones los datos jueguen un papel tan esencial en la toma de decisiones? Para arrojar luz cómo se crea una cultura de datos y convertirlos en negocio, contamos con tres expertos en la materia de primer orden. Empezando por ti, Primo Vázquez, director de negocio individual en Legalitas. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Margarita Ollero, Chief Data and Insights Officer and Head of CSA en Havas Media Network España. Buenas tardes. Y por último, no por ello menos importante, Adolfo Fernández, Head of Connected Consumer Engagement en Diageo. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a los tres. Y oye, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta que la lanza a todos. Empezaría por ti, Primo, para que contestes. Y es que me gustaría saber, por ejemplo, en Legalitas, ¿cómo habéis construido, cómo se crea una cultura del dato en una empresa? ¿Se empieza por abajo, se empieza por arriba, es algo transversal? ¿La necesidad es lo que empuja a hacerlo? ¿Cómo lo hicisteis vosotros, por ejemplo, en Legalitas? Yo creo que al principio la necesidad te empuja, ¿no? Digamos que al final una estrategia de datos en la empresa es fundamental para conocer a los clientes y es lo que te da una ventaja competitiva. Si tú conoces al cliente y tus competidores no, digamos que las campañas tendrán un mejor efecto, ¿no? Y eso te ayuda también a tomar decisiones pues, más informadas. Entonces, partiendo de esa necesidad de tener ventajas competitivas es lo que hace que se empuje toda la estrategia de datos dentro de Legalitas. Como tú dices, normalmente cuando se habla de estrategia de datos se suele pensar en tecnología y muchos datos metidos en algún sitio y digamos que ahí ya hay una persona que se ocupa de gestionarlos y aparecen los informes, ¿no? Y ahí se toman las decisiones. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Y yo más que decir de arriba o hacia abajo, de abajo hacia arriba o transversal, yo diría que es algo más circular. La tecnología en sí no es más que una herramienta. Al final lo que necesitas es tener una cultura de datos dentro de la empresa. Y esa cultura de datos es la que va a hacer que tengas esos casos de uso y sepas cómo utilizar la tecnología. Con lo cual no es algo que parta del área de sistemas, del área de operaciones, del área de marketing. Cada uno tiene sus casos de uso y entre todos, de una manera circular o transversal si quieres, es como se empieza con el germen de crear esa cultura de datos en la empresa. En el caso de Diageo, Adolfo, que además supongo que dependiendo de los mercados pues habrá una tendencia u otra. Lo digo más que otra cosa porque Diageo, pues supongo que tú lo sabrás mejor que yo, en España pues somos muy trade-on, ¿no? Lo que se dice ahí, muy marquistas y todo se hace en el establecimiento y no tanto en el retail, ¿no? Ahí, ¿cómo habéis construido la cultura del dato? El punto que comentas sobre cómo está estructurado el negocio de Diageo en los diferentes mercados es muy importante porque no en todos los mercados pesa lo mismo el retail o lo que llamamos off-trade y el on-trade versus el consumo en el hogar, por ejemplo. En otros mercados como el de Reino Unido el consumo en el hogar es mucho mayor y el volumen de interacciones con el consumidor en el punto de venta es menor. O si se produce es en la compra en el retail, en los Carrefour, Tesco de la vida. Me gusta mucho el planteamiento que hacía Primo diciendo no se trata de arriba abajo o abajo arriba, sino que tiene que haber una visión común de que efectivamente tenemos que poner en valor ese dato para mejorar el negocio. En diferentes compañías y dependiendo de la categoría en la que estén operando, esa primera chispa que va a encender el fuego del dato en una compañía puede venir desde
customer y en la relación con los grandes retailers, o desde el equipo de Consumer Insights, porque quieren entender mejor cuál es el comportamiento de los consumidores para informar mejores estrategias de las marcas. Lo que tiene que producirse, sin duda, es una compra por parte del board. Tiene que haber una visión compartida por el board de la compañía para identificar dónde está iniciándose ese fuego y tratar de contagiar todos los departamentos de la compañía. No es un tema de tecnología, como decía Primo, sino de convencimiento de qué es lo que queremos hacer con el dato que vamos a recopilar y cómo nos va a ayudar en el negocio. Margarita, tú que además vienes en representación de los que tenéis una visión mucho más holística del mercado, creo que el dato lo estáis utilizando desde hace un montón de tiempo y por eso quería preguntarte a ti ¿por qué la gestión del dato es clave en el futuro de las compañías? Bueno, yo creo que la gestión del dato no es que sea clave en el futuro de las compañías. La gestión del dato ha sido siempre clave en el funcionamiento de las compañías. Si pienso en retail, tener dato como se puede tener hoy de la cesta de la compra me parece maravilloso. Si pienso en medios, tener dato, todo el potencial de dato que pueden tener con las suscripciones me parece maravilloso. Si pienso en las líneas aéreas, todo el potencial de cuáles son los destinos, ¿no? Todo ese conocimiento, cuáles son los destinos más deseados, pues me parece que es una información riquísima. Es decir, cualquier pieza de conocimiento es un dato riquísimo para que cualquier empresa lo pueda utilizar en el beneficio de seguir creciendo en negocio. Es que es clave y lo que intentamos desde, como tú dices, una agencia con una visión un poco más holística es tener la cultura del dato internamente, pero también trabajar con nuestros clientes en que se den cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene el dato que ellos con su negocio están construyendo, ¿no? Con su negocio, en la relación con sus consumidores, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental y tiene que estar en el core de su estrategia de negocio. ¿Os llegan clientes que precisamente en la gestión del dato no lo tienen tan interiorizado y entre departamentos no estén compartiendo el dato, que haya silos? No es que no lo tengan interiorizado. Hay clientes de mucho tipo. No todos son grandes clientes. La mayoría ya, evidentemente, han crecido en ese entendimiento. Lo que sí tenemos es clientes que necesitan un acompañamiento en cómo gestionar, en cómo recoger ese dato. O sea, el dato tiene mucho camino, mucha trayectoria en cómo recogerlo, en cómo normalizarlo, en cómo entenderlo, visualizarlo, interpretarlo, optimizarlo, analizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en todo ese camino, lo que sí detectamos es que hay oportunidad de acompañarles, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, pues un conocimiento concreto que les puede acompañar en ese crecimiento. ¿Trabajan en silos? Yo he visto trabajo en silos. De nuevo, el dato es la menor pieza, a mí me gusta decir que el dato es la menor pieza, la pieza más pequeña de conocimiento que tú puedes tener. Hay muchas cosas que son conocimiento. El conocimiento que tienen las propias personas es conocimiento y muchas veces eso no se comparte. Nosotros tenemos iniciativa para compartir el conocimiento y crear una inteligencia colectiva dentro de la compañía. Y creo que eso en muchos sitios puede estar funcionando en silos. Incluso el dato que se genera, que se genera con las campañas, con la activación publicitaria, tampoco es algo que vea que está plenamente compartido. Podría decir que todavía quedan algunos hilos. ¿Cómo es la situación en Diageo? Estamos en un proceso. Cuando Marga comentaba que se ha encontrado con clientes en los que puede haber departamentos que están trabajando en silos, yo pensaba en mi experiencia previa en la agencia de medios y efectivamente te encuentras con clientes que por su dinámica de negocio hay departamentos que no están tan conectados como podría ser interesante que fuesen para utilizar mejor esa información, esa inteligencia colectiva. Entonces, es un poco manido eso de trabajamos en silos y pone mucha negatividad en esas relaciones. Creo que en muchos casos es simplemente un tema de dinámica de negocio y de foco de cada uno de esos departamentos. Por eso esa visión necesaria, conjunta y compartida de que compartir esa información genera valor. En el caso de Diageo, estamos en un viaje. Ahora mismo nos encontramos con marcas que están plenamente conscientes del valor del dato y lo están utilizando desde media a las activaciones, eventos, capturando el dato del consumidor y utilizándolo en sus
CRMs individuales y estamos en un viaje para tener una visión agregada del negocio. Aprovechando lo que la tecnología nos puede permitir hacer para tener una visión mucho más global de ese consumidor, que en muchos casos puede ser compartido, para abordar el mercado con la ventaja competitiva que comentaba Primo, ¿no? Vamos a ser mucho más fuertes cuando utilicemos ese dato de manera compartida para establecer el road to market. Primo, ¿vosotros cómo es la naturaleza de vuestro negocio difiere del de Diageo? ¿Cómo hay silos? ¿Ahí se comparte todo? Es bastante similar. Al final, digamos que en mi propia experiencia en Legalitas, antes, yendo directamente a los datos, ¿no? A los datos brutos, digamos que dependiendo del tipo de dato, el tipo de dato estaba en un departamento, estaba en otro. No había ese repositorio común porque no todo el mundo tenía esa visión total de dónde está esa información, ni siquiera lo que esa información le podía aportar, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo que hemos hecho, base de datos unificadas, empezar a trabajar en toda la parte de real time, etcétera, etcétera, inteligencia artificial para hacer predicciones, machine learning, o sea, muchísimas cosas que se han ido desarrollando en los últimos 2-3 años que hace que lo que hacíamos hace 2 años no se parezca en nada a lo que hacemos hoy. ¿Y tú qué consejo le darías, por ejemplo, a una compañía que ahora ha iniciado ese viaje, ¿no? hacia la cultura del dato y que está a lo mejor un poco perdido? De vuestro expertise, ¿qué podríais compartir? Yo creo que lo más importante es no tener miedo. Al final esto es algo que va a ocurrir. Entonces, porque si te da una ventaja competitiva, tienes que hacerlo. Y si no lo estás haciendo, la ventaja competitiva la tiene otro. Entonces, al final va a ocurrir, con lo cual, con calma, poquito a poco, no entendiendo al 100% qué es lo que significa la tecnología, pero entendiendo qué es lo que hace, para qué me sirve, cómo me puede usar en mis necesidades, en las necesidades de los clientes. Yo creo que eso es lo más importante, empezar poquito a poco y después la tecnología, Abbas, te ayudará hacia dónde tienes que ir. Margarita, tú precisamente que tenéis esa experiencia y que habéis estado acompañando a tantas empresas, ¿con qué consejos, con qué 3 consejos te quedarías o apoyando a lo mejor lo que dice Primo? Bueno, yo creo que tienen que tener, o tenemos que tener, porque nosotros somos una empresa también, ¿no? Tenemos que tener claro el objetivo que quieres conseguir, ¿no? Porque muchas veces te encuentras en que empiezas a montar sistemas de datos que no están creados con un objetivo previo, ¿no? un pensamiento previo de para qué voy a querer todo esto, ¿no? Y que cuando llega de verdad la hora de lo que es también importante, que es toda la parte del análisis, identificar aprendizajes, te encuentras con que no tienes todo lo que tenías que tener, ¿no? Entonces, es importante fijar muy bien al inicio qué es lo que quieres conseguir con eso, ¿no? Y ahí es verdad que entra de nuevo eso que estoy de acuerdo con Primo, que se va consiguiendo ya eliminar esos hilos, conectar a todas las partes, ¿no? Y que los objetivos sean objetivos comunes, objetivos conocidos y que todos sean partícipes y corresponsables de lo que se quiere conseguir. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que no es tanto la tecnología es un facilitador que hay que conocer, que hay que entender, pero bueno, son facilitadores. Lo que creo que es importante es tener objetivos claros. Adolfo, vosotros habéis detectado que desde que estáis recopilando datos y estáis poniendo el foco precisamente en el dato, ¿ha cambiado los hábitos o el perfil del consumidor, del que sería vuestro core? Si te entiendo bien, el perfil de consumidor va evolucionando independientemente de lo que hagamos las compañías y su comportamiento va evolucionando y tenemos que hacer este tipo de desarrollos para no perdernos en esa carrera, ¿no? Pero lo que sí hemos identificado es la forma en la que podemos influir sobre esos comportamientos. A través de la utilización del dato podemos entender mejor necesidades, definir mejor mensajes, propuestas de valor para influir en esos comportamientos. Desde luego, no es tanto cambiar el comportamiento o ver una evolución diferente en el consumidor como tener una mejor respuesta para adaptarnos a ello. Sí. Por favor. No, no. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adolfo. Yo es que
Es que creo que utilizamos la palabra dato como una palabra. Es que no hay Vale para dato, todo, ¿no? no hay dato si no hay consumidor, si no hay persona detrás. Es que creo que hay que ser muy consciente de lo que hay detrás de cada palabra que pronunciamos. Y detrás de dato hay humanos, hay personas. Entonces, creo que podremos conocer mejor tu pregunta de hacia dónde van, ¿no? Cuando les consideramos personas, no les utilizamos únicamente para una transacción, le estamos aportando algo más de valor en el camino de relación con la marca. Cuando todo eso lo conseguimos y cuando somos relevantes para esas personas, creo que nos devuelven mucho. Y todo lo que nos devuelven es dato, es información y es conocimiento muy rico para después poder tratarlo, ¿no? Y poder entender cuáles son esas tendencias. Creo que es importante poner de relieve lo que hay detrás de las palabras que decimos. Totalmente de acuerdo. Es un comentario que es cierto que solemos hablar de captación cuando hablamos de dato y tal, pero también está la parte de gestión de los clientes. Al final, nosotros en Legalitas tenemos mucha interlocución con nuestros clientes que hacen mucho uso del servicio. Entonces, al final, lo que te permite toda esa información es, voy a utilizar una palabra que a mí no me gusta, pero es ese perfilado, ¿no? O sea, entender realmente este cliente por lo que está interesado es por este tipo de cosas. Entonces, como yo ya lo sé, lo que puedo hacer es ser proactivo y enviarle información sobre ese tipo de cosas, no ser reactivo, ¿no? Es uno de los principales cambios que hemos hecho en los últimos años, que es esa proactividad. No esperar a que el cliente me venga a pedir algo, sino ofrecérselo yo antes. Eso te lo da la gestión del dato. Exactamente. Oye, y a ese respecto, ¿por qué canales obtenéis datos de los cuales detrás hay personas más útiles? ¿Qué canales? Pues depende un poco, ¿no? Yo creo que cada sector será un poco diferente dependiendo de si es un consumidor, si tiene una suscripción, si lo hace regularmente o simplemente le vende un producto en un momento determinado. En nuestro caso, que damos servicios de suscripción, nosotros tenemos varios contactos. Primero, los diferentes canales con los que tocamos al cliente, que son canales digitales donde le das información, entonces tú ves la información que le interesa, y también tenemos todas las comunicaciones que el cliente tiene con nuestros abogados. Es decir, si digamos tiene consultas jurídicas sobre temas civiles, inmobiliarios, etcétera, etcétera, pues ¿qué te ayuda a decir el dato? Oye, pues probablemente esta persona esté interesada en todo el tema inmobiliario, con lo cual voy a enviar la información, etcétera, etcétera. Entonces, entre los canales digitales, la unicanalidad te da muchísimas cosas, ¿no? El WhatsApp, la videoconferencia desde la app, la propia web, y después la comunicación directa que tiene con nosotros a través de los abogados. En vuestro caso, Adolfo, ¿de dónde obtenéis ahí más jugo? Escuchando la respuesta de Primo, estaba pensando en dos grandes dimensiones, que serían la escala y la cualificación o el perfilado, ¿no? En nuestro negocio, digo nuestro, llevo 8 semanas en la compañía, pero ya lo he hecho mío. Estás aquí, o sea, que no han mandado cualquiera. En nuestro negocio hay un montón de puntos de contacto que nos permiten levantar señales sobre comportamientos de consumidor, cómo se relacionan en los festivales, en nuestras fiestas, en los eventos que se organizan, con los sponsorship que desarrollamos, relacionándose con las campañas, y ahí hay mucha escala, mucho volumen. Pero luego hay otros puntos de contacto con ese consumidor que nos permiten una mejor o mayor cualificación, su comportamiento en la página web, cuáles son los contenidos con los que se relaciona, los que comparte, cuando forman parte de alguno de los CRMs de nuestras marcas, a qué tipo de contenidos reaccionan y cómo podemos utilizar esos contactos para seguir cualificando esa relación y entendiendo mejor esa relación con esos consumidores. Dividiría entre los que nos dan mucha escala y por otro lado, mucha cualificación o calidad del dato, pero sí, en nuestro caso el on-trade es un punto fundamental de relación con el consumidor, y cada vez más los eventos que desarrollamos o las experiencias que desarrollamos tienen que servirnos para ese mejor entendimiento del consumidor, capturar data que vamos a utilizar con un fin concreto relacionado con esa construcción de relación con ellos.
Estaba citando, Adolfo, el CRM. ¿Tú qué consideras que son las herramientas tecnológicas más adecuadas para este fin? Buah, yo creo que perdón por la expresión. Es que o sea, yo creo que el CRM que tuvo su, no sé, es como un olvidado que de repente ha renacido, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque de repente todo tenemos una edad, ¿no? Los que estamos Parece aquí, una nueva tecnología, ¿no? Y Tenemos no lo una es. edad los que estamos aquí, entonces parece una nueva tecnología. Cuando el CRM, pues hablas con empresas, compañeros, ¿no? que han trabajado en el CRM desde hace 20, 30 años y dices, bueno, de repente es una nueva tecnología. No, lo que pasa es que, bueno, pues afortunadamente la tecnología ha evolucionado y toda esa información, esa gran cantidad de datos que entran en el CRM, hoy en día tiene la posibilidad de trabajarla de una forma más sofisticada, meterle cálculo detrás, ¿no? Meterle algoritmia detrás, activarla, buscar a ese consumidor, hacerle una upgrade de producto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí el CRM me parece que como gestor de data es una de las piezas claves que tienen todas las compañías. No sé, yo veo a los dos y estoy seguro de que tú con programas de fidelización, promociones, etcétera, debe ser vital. Y tú, Todo. ya es todo, para ti es todo, ¿no? Exacto. Entonces, para mí el CRM es una de las tecnologías clave en cuanto a gestión de datos. Y la otra, que tampoco es nuevo, por cierto, que es la inteligencia artificial de la que estamos hablando todos y que no es nuevo porque pues, también lleva ya años utilizándose, es verdad que ahora, bueno, pues estamos todos buscando aplicaciones para eficientar nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la analítica de las campañas, estamos buscando ya vías para una optimización de las campañas, para hacer una predicción de cuál puede ser cómo poder llegar mejor al cumplimiento de los objetivos que tenemos. Bueno, eso es algo que dentro de nuestra analítica va a estar sí o sí, ¿no? Y va a estar posiblemente en el corto plazo porque va rápido, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con una de las dos, bueno, las dos son importantes en el área de data, pero creo que el CRM, ¿no? Y que ellos son expertos en esto seguro, me parece que es muy importante como tecnología. Vosotros en Legalitas igual, ¿no? Yo creo CRM, que sí, lo que pasa es que la Biblia. como hay dos... están en edades diferentes, ¿no? Yo creo que CRM, Internet of Things, mobile y todo esto ya son tecnologías maduras, Probadas. más o menos todo el mundo ya utiliza o ha empezado a utilizar hace poco, pero ya va bastante maduro. El tema aquí más importante que veo yo en los últimos meses es lo de la inteligencia artificial, porque tiene un potencial atroz. Es enorme. Nosotros ya llevamos varios meses aplicando varios casos de uso de inteligencia artificial y la verdad es que los resultados son buenísimos. Pero lo de siempre, ¿no? Es una nueva tecnología, tienes que aprender a usarla. Pues nosotros en este caso hemos empezado... Uno de los temas más importantes que tenemos en Legalitas es cuando un cliente quiere ponerse en contacto con un abogado, ponerlo en contacto rápidamente con el abogado específico de la materia de la que está preguntando, ¿no? Entonces lanzamos una inteligencia artificial propia que se entrenó con más de 200.000 llamadas y pues tiene un índice de acierto del 90%. Es alucinante. Pues en su momento, cuando empezamos a trabajar en ello, pues no nos lo creíamos, pero ahora ya estamos en todos los departamentos diciendo yo quiero inteligencia artificial, yo quiero inteligencia artificial. O sea que esa es la que yo en estos momentos, sin quitar la importancia del CRM, que es importantísimo, que es casi la base para mí, diría yo, la inteligencia artificial tiene un potencial que yo no sé dónde está el límite. ¿Vosotros en Diageo estáis aplicando inteligencia artificial? Sí, en diferentes áreas y en un diferente grado. Podría decir que en la parte de media es donde, en la activación de campañas y en la optimización, como comentaba Marga, es donde de manera más intensa se está utilizando la inteligencia artificial para conseguir un mejor desempeño de las campañas, la personalización del mensaje, la optimización de los canales que estamos utilizando. Sí, diría que en media es en donde más fácilmente hemos visto la entrada de este tipo de soluciones y haciendo pinitos en algún otro área, pero el más destacable en la parte de Media Activation.
hay un área como es la del conocimiento, ¿no? Donde nosotros la estamos aplicando en ese conocimiento colaborativo de toda la compañía, ¿no? Donde en base a entrenamientos pues, estamos optimizando todo el flujo de información de las personas, ¿no? Que es lo más rico que tiene una compañía, ¿no? Porque nosotros no somos fábrica de nada, ¿no? Aquí, en nuestro caso, y en muchos de los que estamos aquí, bueno, vosotros no, vuestras compañías no, pero la nuestra no fabricamos, es el conocimiento de las personas, ¿no? Y convertir ese conocimiento de las personas en un dato que fluya de forma inteligente por toda la compañía, conseguido con IA, me parece también muy interesante, una aplicación muy interesante. Antes hablaba Adolfo de la personalización. En vuestro caso, ¿os está ayudando de cara a vuestros clientes esa herramienta es más potente que el CRM o combinadas te dan el perfil adecuado? Bueno, yo creo que el dato en general y el dato del CRM también, ¿no? Pero no solamente el dato del CRM, ¿no? Sino una buena gestión del dato, una buena trazabilidad del dato te permite personalizar mensajes que va a ser un beneficio para la conversión, ¿no? Para alcanzar el objetivo que te planteas, ¿no? Que se plantea el cliente. Nosotros tenemos sistemas de seguimiento del tráfico por las webs de nuestros clientes, ¿no? Y en función de en qué momento está ese consumidor, en su momento de decisión, ¿no? con la marca, pues algoritmo con condiciones para lanzar un tipo de mensaje u otro para empujarle a esa conversión final. O sea, yo creo que uno de los grandes poderes del dato es precisamente, ¿no? que te permita personalizar. La IA adicional en toda la parte de la creación de contenido, pues evidentemente para toda esa personalización de los contenidos, pues también es una gran ayuda y ya en otras áreas de la compañía también se está empezando a trabajar con ella. Adolfo, ¿tú consideras que la personalización Sí. tiene todas las ventajas del mundo o tiene también sus inconvenientes? No, tiene inconvenientes. Es que personalización es una palabra muy gruesa, que está desde las audiencias a las que estamos aproximándonos con un determinado mensaje, la personalización del site cuando aterrizan en él, la personalización de los mensajes a través del CRM. O sea, está prácticamente en cualquiera de esos puntos de contacto a lo largo de todo ese proceso. Y precisamente por eso tiene sus riesgos. Y hay negocios que necesitan escala y necesitan trasladar un mensaje relevante para el consumidor, pero hacerlo a una audiencia suficientemente relevante para el negocio. Y entonces tienes que hacer ese trade-off entre personalizar y no perder la vida con 200 mensajes muy personalizados para pequeñas audiencias que no te van a mover el negocio como se necesita. Entonces, diría que el gran problema que tiene la personalización es perder el foco sobre el uso que para el negocio va a tener ese dato o esa activación en concreto. Porque nos podemos perder en hipersegmentaciones de celdas de tamaño mínimo que sobre el papel lucen muy bonito, e implementarlos le lleva la vida a 14 departamentos para alcanzar a audiencias muy pequeñitas que no nos van a estar demostrando el valor de ese esfuerzo. Primo, ¿vosotros apostáis sobre todo por la personalización o también veis ahí ciertos inconvenientes en hipersegmentar en exceso? Apostamos. Sí, sí es cierto, a mí la mayor preocupación que me tiene el tema de la segmentación muchas veces es detectar cuando te equivocas. Es decir, es difícil enviar digamos, a un cliente que le has clasificado como que le interesa un determinado tema, enviarle otra información y darte cuenta que te has equivocado. Eso es complicado y a mí es lo que más me preocupa. Pero es fundamental, o sea, porque en estos momentos donde los usuarios tienen muy poco tiempo para dedicarse a leer y a ver cosas, etcétera, etcétera, tú lo que no puedes es inundar. Entonces, las poquitas cosas que les envías tiene que ser justo lo que ellos necesitan para que si tiene 15 minutos para mirar el móvil, pues por lo menos te dedique 2 a ti. Entonces, para mí eso es muy importante. Bueno, ¿y qué haces cuando te das cuenta de que te has equivocado? Corregir.
No, pero ahí me ha hecho... Todo lo rápido que se pueda. Digamos que sobre lo que ha comentado mi compañero antes, es importante cómo la inteligencia artificial te puede ayudar también en eso, ¿no? O sea, lo que nos suele pasar a los humanos es cuando ya se fragmenta mucho y ya no tienes solo que hacer 5 anuncios, sino que tienes que hacer 2527 porque has microsegmentado muchísimo, es donde esa inteligencia artificial te puede ayudar, porque tú le fijas hacia dónde hay que ir, le clasificas a los clientes y es capaz de darte contenidos que realmente se ajusten a lo que el cliente necesite. Y ahí es donde estamos trabajando ahora. Todo eso y el real time, o sea, conseguir que lo que hasta hace poco tardaba días, ahora tarda horas, La creación pues que de pase a ser rapidísimo. inmediato, es creo que los próximos pasos que vamos a dar. Vosotros, cuando detectáis que os estáis equivocando, aparte de reaccionar rápidamente, bueno, ya por curiosidad, ¿cómo detectáis que os estáis equivocando en vuestra estrategia? No quiero salir con el recurso rápido de llevo poco tiempo para... lo que he visto en Diageo es una apuesta muy valiente por determinados temas que creemos que son muy comprometidos con la sociedad y con el individuo. No siempre esos temas son bien recibidos por parte de toda la sociedad y Diageo en ese sentido en ocasiones se ha dado cuenta de que es una apuesta valiente, no entendida por todo el mundo y ha sabido corregir o ha sabido ser consecuente con los valores de la compañía y continuar lanzando el mismo mensaje. Pero son temas que están más allá del dato y de la personalización. En la gestión de una comunicación con una base de datos de clientes, en la gestión de una campaña que te lleva a un determinado sitio para que te relaciones con un contenido que no interesa a nadie y que no termina consumiéndose por parte del consumidor, lo que hay que hacer es intentar reaccionar rápido para no perder esa confianza de la que Primo hablaba. La próxima vez, igual no hay próxima vez. Entonces, necesitamos hacer el máximo de cada uno de esos contactos e intentar que esos aprendizajes vuelen rápido entre todas las marcas, independientemente de cuál sea su negociado. En ese sentido, esa cultura de compañía, el error es algo muy permitido en Diageo. Hay que errar en nuestro negocio para aprender y rápido implementar. Pero hay una cultura de aceptación del error por la propia dinámica de la categoría. Necesita de experimentación, necesita de apuestas valientes, necesita de ese compromiso con el consumidor y con el individuo. Y en ese sentido, lo que he vivido es aceptación del error. Cuando pase el periodo de prueba, te vuelvo a llamar a ver si es así. Marita, vosotros que estáis acompañando a tantos clientes de tanta naturaleza tan distinta, ¿hay valentía en ese aspecto? Sí, sí. Y cuando hay errores, ¿se reacciona también rápido? Sí, yo creo que también con el tiempo todos hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, yo represento también a un área que es el de medición de los datos. Y nosotros siempre, en las agencias, es un poco autocrítica, y el mundo digital nos ha enseñado en este sentido, creo, nosotros somos muy especialistas en medición de la eficacia. ¿Cuándo ha acabado la campaña? Pero es que, claro, lo que dice Adolfo o lo que estamos hablando de los errores es súper importante tener una buena recogida del dato a lo largo de la campaña, tener fijados los objetivos, hacer una buena recogida a lo largo de la campaña y tener analistas que estén siguiendo el performance de la campaña día a día, en cada momento, en cada uno de los canales donde está la campaña, etcétera. Porque eso que en el mundo digital se permitía, se puede hacer muy bien, en el mundo off no se puede hacer tan bien y al final estamos consiguiéndolo. El hacer un análisis diario muy exhaustivo
tanto del on como del off, ¿no? De todos los canales que activamos para detectar errores, desviaciones versus el objetivo que estaba previsto y poder corregir lo que se esté haciendo. Hemos hablado siempre mucho de medición. Creo que durante un tiempo hemos dejado de un lado la medición de la activación, ¿no? y creo que ya llevamos tiempo poniendo también mucho foco en eso, ¿no? Porque el final depende de lo que vaya ocurriendo por el camino y de lo que seas capaz de ir rectificando por el camino. Hemos estado hablando todo este tiempo desde nuestro lado, ¿no? Pero claro, no hemos hablado de, al final, las personas que están detrás del dato. Y ahí quería preguntaros si consideráis que todas estas nuevas regulaciones que hay sobre la privacidad y sobre todo luego la era en la que entramos de cookieless, cómo va a afectar, ¿no? Y sobre todo cada uno hablando de su naturaleza. ¿Cómo lo veis, por ejemplo, vosotros que tenéis la visión de todo el mercado? ¿Que va a ayudar? ¿Lo va a perjudicar? ¿Nos adentramos en un tiempo de vacío? Bueno, el tiempo de vacío está ahora mismo, ¿no? Porque están todas las empresas, todas las tecnológicas pensando cómo poder solventar el momento de la desaparición de las cookies, donde tenías muy claro por dónde iba pasando el individuo, ¿no? Pero ya hay en marcha iniciativas que nos permitirán poder hacer un tratamiento y una medición holística como la que hemos tenido. Nosotros tenemos ahora mismo en marcha proyectos donde estamos trabajando con paneles, donde estamos identificando audiencias por su comportamiento y donde estamos vía matching de atributos de panel con atributos de grandes bases de datos, poder llegar a activar esas audiencias sin tener que utilizar cookies, sin tener que utilizar IDs. Si conseguimos, ¿no? Que eso sea una realidad en todas las plataformas donde se pueda hacer ese macheo, pues podremos tener casi seguro de nuevo una trazabilidad de por dónde el individuo ha ido yendo, ¿no? Hay posibilidades vía los paneles, hay metodologías para poder hacer esa atribución que antes se hacía con las cookies, bueno, y que tendremos que dejar de hacerla. Y después, desde el lado de la privacidad, es muy correcto que el individuo quiera tener su privacidad. Y yo creo que ahí nosotros lo que somos es muy puristas y muy exquisitos a la hora de tener en cuenta todo el reglamento de privacidad que está ahora mismo en vigor. Por tanto, por ahí, la verdad, creo que todas las empresas han hecho el esfuerzo por tener el consentimiento dentro de sus activos digitales para que esté siempre el usuario muy protegido, ¿no? Y nosotros igual a la hora de utilizar el dato. ¿Vosotros en Diageo? Claro, toda la regulación no viene a otra cosa que ayudar al consumidor y eso todos tenemos que celebrar que eso suceda. Y lo que ha hecho ha sido acelerar que muchas compañías den un paso mucho más rápido hacia entender mejor esa identidad digital del individuo o del consumidor con el que se están relacionando. Antes comentábamos el tema del CRM, ¿no? Y esta idea de que no es algo nuevo. En la gestión del dato o de un CRM está la captura del dato, la gestión y su activación. Y antes capturábamos el email, lo gestionábamos más o menos bien y enviábamos un montón de comunicaciones a ver qué funcionaba. Lo que sucede ahora es que se producen las mismas tres fases, pero la tecnología nos ha ayudado a tener una mejor visión de la identidad del individuo. Compliance con el cookieless y que se puede activar multicanal. No necesito exclusivamente utilizar un único canal para comunicar, sino que puedo encontrarme con ese consumidor a través de muchos y diversos canales, ¿no? Y eso lo único que nos hace es dar más posibilidades y un mejor funcionamiento, más respetuoso con el consumidor y posiblemente mucho más global a la hora de relacionarnos con ellos. En ese sentido creo que todo viene a ayudar. No sé si terminaremos utilizando el vídeo beta o el VHS, pero habrá una solución de identidad que nos ayudará a tener una mejor visión del consumidor. Primo, vosotros además, que en Legalitas os dedicáis precisamente a esa materia, ¿cómo lo lleváis? Pues comparto completamente lo que mis compañeros han dicho. Yo lo veo como un túnel, ¿no? O sea, que hay un túnel, no vemos la salida, pero salida hay. Entonces, lo que tenemos que estar
de alguna manera tranquilos es que de alguna manera se seguirá habiendo esa manera de acercarse al cliente y sobre todo que sea una manera más sana, que es un poco lo que la normativa intenta generar, ¿no? Nosotros en paralelo, ¿qué estamos haciendo? Pues también estamos aprendiendo de esto y estamos trabajando muchísimo más con nuestro First Party Data. O sea, el Third Party Data también lo tenemos, pero ya no tanto. Y con nuestro First Party Data, que es el dato para el que tienes todos los consentimientos, la información, etcétera, etcétera, estamos trabajando muchísimo más. Cosas que no hacíamos antes, como lead nurturing hace 2 años, pues ahora cualquier cliente que entre en nuestro blog de noticias, pues los metemos en esas campañas de lead nurturing y lo que intentamos es darle más información para que de alguna manera en ese proceso de decisión, que el que está leyendo la noticia está como muy lejos, pues poquito a poco se vaya acercando para la parte de la comunicación. Con lo cual sabemos hacia dónde vamos, aún no vemos la luz, pero lo tenemos bastante claro. Pues aquí estamos viendo la luz y la cuestión es que tenemos que ir terminando, así que te empiezo contigo, Primo, para que hagas una última ronda de recapitulación. ¿Con qué te quedas de la recopilación de los datos y de ser una data-driven company? Yo con lo que me quedo es que realmente no es que los consumidores estén cambiando, yo creo que los consumidores ya han cambiado. Y si queremos estar ahí, si queremos tener una ventaja competitiva, tenemos que entender a los consumidores y para ello necesitamos tener datos y herramientas y tecnología, con lo cual son las herramientas que tenemos para jugar este juego y hay que acostumbrarse porque irá todo hacia ahí. Margarita. Sí, además de eso, creo que las empresas tenemos que entender que tiene que estar en la conversación principal de todas, ¿no? Que tiene que ser estratégico el entender todas las áreas, que tener una información de base unificada, automatizada en su recogida, analizada y única, a ser posible, es algo básico para el crecimiento. Adolfo. Antes preguntabas cuál podría ser el consejo para alguna compañía que se plantee que cambiar esa cultura, utilizar en mayor medida el dato, intensificar la utilización del dato. Para mí hay que trabajar dos grandes factores. Uno, tiene que estar conectado con el negocio, tiene que ser relevante para la compañía. Dos, hay que cambiar la cultura si es que no se tiene la adecuada. Y dos cosas muy sencillas para poder iniciar es que cualquier departamento identifique esos use cases que a través de la utilización de cualquier dato, y hablo de dato en términos generales, cualquier señal puede hacer mejor su trabajo para contribuir más al negocio. ¿Qué pregunta de negocio puedo responder mejor si utilizase algún dato que me ayudase a tomar una mejor decisión? Y luego, para ayudar en la parte de cultura, ¿qué puede hacer un departamento por otro? Necesitamos alimentar esa transversalidad, qué puedo hacer yo como departamento con generosidad por otro departamento, por otro área en mi compañía para mejorar el negocio y cuál de mi información o de mi dato es relevante. Si identificamos esas dos vías, estaremos trabajando relevancia y cultura y será una buena forma de iniciar la rueda. Pues Adolfo, Margarita, Primo, muchísimas gracias por vuestras inestimables aportaciones. Muchas gracias también a los que han estado aquí y a los que nos han seguido a través de la web. Y sobre todo, muchísimas gracias a Havas Media Network España por acogernos en su fabulosa casa. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.